no quiero perder ni un minuto porque se lo restaría a nuestra siguiente ponente. La conocéis muy, muy bien, muchas de las personas que estáis aquí. Es Urtza Garay, la actual decana de la Facultad de Educación y artífice de que estas pruebas se realicen hoy aquí. Así que gracias de nuevo, Urtza. Urtza Garay es la investigadora principal de un grupo de investigación consolidado del Gobierno vasco que se llama WebLearner. Es directora del Máster Universitario en Tecnología, Aprendizaje y Educación y precisamente desde esa experticia en tecnología y pedagogía nos va a dar hoy su ponencia. Urtza, muchas gracias. Todo tuyo. Muchísimas gracias. Lehenik eta behin eskerrak eman dizkiot EHUko katedra zientifikoari gurera etortzeagatik eta gugan hurbiltzeagatik froga hauek hemen aurrera eramateko. Decía que daba las gracias a la Cátedra de Cultura Científica y también a Marta y a todos los componentes de la cátedra por venir a nuestra facultad a poder llevar adelante o desarrollar estas pruebas que creo que son interesantes, donde realmente pues hacemos comunidad, la comunidad científico-profesional y también los futuros profesionales de la educación. Antes de empezar con mi ponencia o con mi comunicación, que voy a hablar de un reto, creo que tiene la educación, que es la inclusión, que no es la introducción, es la inclusión responsable de la tecnología. Utilizo la palabra inclusión porque creo que incluir algo significa más que introducir, es hacerlo de forma responsable y de forma con base científica realmente. Considero que una opinión todo lo que tiene que ver con la educación nos afecta personalmente a todos casi desde que nacemos, porque todos y todas pasamos por todas las etapas educativas y no paramos de aprender. Pero es que luego nuestros hijos, hijas o familiares o personas a las que queremos mucho y protegemos mucho también pasan por la educación. Por tanto, pues la educación es un tema candente siempre, no solamente en los ámbitos educativos, sino también en la sociedad, en la política y otros aspectos. Y crear una opinión crítica fundamentada o con base científico-académica es importante o tiene que ser uno de los retos que tengamos desde la investigación científica en estos aspectos. Creo que crear esa opinión crítica de la sociedad con este fundamento es muy, muy importante para, de verdad, que la calidad educativa sea real. Y ahora sí que ya entro más a lo que decía de la inclusión y voy a hablar de los LMS o de las plataformas digitales que nos estamos incluyendo dentro de la educación de todos los niveles. Como he dicho antes, como creo que es parte de la sociedad, voy a partir de ahí. Siempre vivimos entre máquinas inteligentes. Tenemos relojes inteligentes. Hacer la prueba, levantaos a la mañana, que es lo que miráis, lo primero, el móvil. El móvil creo que el 90%, vamos a dejar a algunos que igual todavía no. Luego tenemos relojes inteligentes. A mí me llega aquí todo lo que esto. Pero existe ropa inteligente. Tenemos Siris, vivimos rodeados de tecnología sin darnos cuenta que estamos rodeados de tecnología. Por tanto, tenemos una responsabilidad desde educación de crear personas alfabetizadas digitalmente, competentes para poder utilizar la tecnología no solamente como usuarios, sino como creadores, es decir, aprender con tecnología, aprender para la tecnología y aprender sobre tecnología. ¿Qué significa tener tecnología a nuestro alrededor? Pero no solamente eso. Desde siempre nos ha fascinado crear máquinas inteligentes. Y os doy unas puntualizaciones. Por ejemplo, Ulises se suele decir que es el antecesor de los coches inteligentes o autónomos. Porque, pues en la mitología griega, el barco que llevó Ulises de regreso a Ítaca navegaba de manera autónoma, curiosamente. Solo con el pensamiento. Era un Siri que navegaba por ahí. Pero hay más. En 1495, Leonardo da Vinci proyecta un caballero robótico capaz de hacer varios movimientos como sentarse, mover los brazos, el cuello y la mandíbula. No se sabe si intentó construir este invento o no, pero las reconstrucciones de lo que él describe, o a partir de sus bocetos, mostraron que el caballero era plenamente funcional. Y otro más, en el Quijote, y de esto tenemos muchos, a mí me encanta recopilar esto, y entonces tengo muchas notitas. En el Quijote, 1612, se narra en un momento dado que Don Quijote habla con una cabeza de bronce parlante capaz de contestar a todo tipo de preguntas. Don Quijote tenía Siri.
¿sí? Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos que responder y además tenemos que darnos cuenta que, evidentemente, la tecnología, tal y como decía Marta al principio, no es la panacea, no va a cambiar la educación, pero lo que sí es necesaria o va a ser necesario para el desarrollo de personas competentes y alfabetizadas, no solamente en lectoescritura y matemáticas y otro tipo de esto, sino también en ciencia tecnológica, sí, en la utilización de la tecnología. Y los LMS, que es de los que vamos a hablar, es uno de los elementos o de los instrumentos que se utilizan. En el desarrollo de la tecnología en educación cambia varias cosas. Desde la ciencia hemos podido observar que puede cambiar o está cambiando la forma de aprender y de informarnos. La cultura de informarnos, la cultura digital va haciendo cambiar nuestra forma de aprender. No nos hace menos inteligentes, sino diferentes. Porque todavía yo no he visto artículos científicos muy claros donde haya menos inteligencia, sino que hay una inteligencia diferente. No sé si mejor o peor, ahí no voy a entrar. Pero además la tecnología nos puede ayudar a personalizar el aprendizaje, algo que va unido a la inclusión que decíamos antes. No es introducir tecnología, es incluir tecnología para que dé respuesta a todas las necesidades. Bueno, ahí nos amplía el concepto de alfabetización, porque no va a cambiar que tengamos que aprender a leer, escribir, matemáticas. La calculadora no hizo que dejáramos de aprender a sumar y restar, y otro tipo de tecnologías no va a hacer que no tengamos que tener esa base, porque vamos a tener que aprender siempre para y sobre tecnología, no solamente con tecnología. Ahí está la diferencia. Y bueno, pues también trae inclusión de nuevos riesgos y nuevas necesidades de formación docente y de formación continua del docente. Pero, como he dicho antes, pues el debate de las plataformas educativas y de la inclusión de la tecnología en educación es muy vigente. Más adelante decimos que es un LMS. Una plataforma educativa es eso, es Learning Management System, es decir, un aprendizaje, un sistema de gestión del aprendizaje. ¿Sí? Eso es un LMS, una plataforma educativa. Pero en la sociedad nos da esto, es decir, un montón de debate en relación al uso, a la elección, a cómo vamos a utilizar este tipo de plataformas, este tipo de tecnología, que es una, No estoy hablando de otras miles que hay por ahí que podemos y que incluiremos en la educación, solamente de LMS. Veis ahí un montón de noticias en relación a Moodle, Google, que si las prohibimos, que si cómo las elegimos, noticias que se pueden recopilar de forma, bueno, pues a lo largo del mundo en general y en nuestra comunidad específicamente. Esto es el LMS que he dicho antes y la evolución de los... Por cierto, en relación a la descripción de lo que es un LMS, antes se me ha olvidado decir, la ciencia, desde ya hace tiempo, la ciencia en relación a la tecnología, ya describía lo que eran con autores muy conocidos como Michael Carres o Graham o Terry Anderson o el más cercano a nosotros, que es Stephen Downes, uno de los fundadores del conectivismo. Y ellos señalan que es una plataforma tecnológica que permite a los educadores y educadoras crear, gestionar, ofrecer contenido de aprendizaje a los estudiantes, rastrear, evaluar su rendimiento, facilitar la interacción y colaboración en línea. Esto es una definición que yo he creado en relación a todo lo que todos estos autores, como los que he citado u otro más como Borne, señalan en sus investigaciones desde 1996 en adelante, hasta hace bien poquito, porque Downes nos da su última definición en 2017, no me he ido atrás. Pero unido a esto, los LMS, como toda la tecnología, se desarrolla. Y eso es otra de las novedades que nos trae la tecnología a la educación. Los tiempos tecnológicos son mucho más rápidos que los tiempos educativos. La tecnología no se crea para educación. Los que crean tecnología para desarrollar la tecnología, como sí, en general. Pero nosotros o nosotras necesitamos unos tiempos diferentes para su inclusión y para responder. Los LMS, muy brevemente, comienzan ya en la época de la década de los 60-70, esos son los inicios. Esta época es una educación, o cuando se empieza una educación basada en los ordenadores, que estaban en sus primeras etapas. No todo el mundo tenía acceso a esto, ni todos los alumnos, esto está al principio, pero ya empiezan entonces.
Se experimentan con sistemas computarizados para entregar contenido educativo, enviar contenido, subir de alguna manera, ¿no? Lo que conocemos ahora de entrega de la tarea, eso solamente. Y se desarrollan los primeros sistemas primitivos para la administración de cursos, pero con unas funciones muy, muy limitadas. Solamente se presenta contenido y se entrega contenido, no hay más. En los 80, en los 90, se suele decir que hay unos avances tecnológicos más importantes y a medida que esos avances en la tecnología se van adaptando, se empieza a administrar los cursos. O sea, los profesores, las personas empiezan a administrarlos, a crear pedagógicamente que tenga un sentido el curso de alguna manera. No es solamente presento contenido y recojo tarea, sino que hay una línea pedagógica que nos ayuda a diseñar los cursos. Aparecen productos como WebCT en 1996 o Blackboard en 1997. Ofrecían características muy, muy concretas como foros de discusión, evaluaciones en línea de nota y acceso a materiales de curso, pero no de creación. La alumna no podía crear nada dentro de ese curso, como puede ser ahora EGELA para los que estamos aquí y conocéis. En el 2000 empieza ya el crecimiento y la adopción generalizada de este tipo de cursos. Empieza la enseñanza online de alguna manera y eso dio un empuje a que los LMS tomen fuerza desde un punto de vista más tecnopedagógico. Ese crecimiento significativo hace que muchas instituciones educativas de todo el mundo utilicen plataformas como Moodle, Sakai, Desire 2 Learning y se convierten en opciones populares y un paso más de código abierto. Hasta ahora no era código abierto. Ahora sí hay una opción a partir del 2000 donde el código abierto, donde podemos incluso colaborar a crear, a programar de alguna manera también plataformas digitales educativas. Y empiezan también a utilizarse más allá de la educación superior, en otros niveles educativos, que esto también nos hace pensar en otros aspectos, ¿no? No es lo mismo presentar una plataforma educativa a alumnado de grado que a otros niveles educativos con las necesidades o características de cada uno de los niveles. Y crear también una formación corporativa, que las corporaciones también tengan su identidad en esas plataformas, que eso también es importante. Porque la identidad digital no solamente es de las personas, sino también de las entidades, instituciones educativas. Me da igual, escuelas, universidades, también tienen una identidad digital, que parece que se nos olvida. Y ya luego, a partir de la década de 2010 en adelante, pues empieza ya una evolución en la personalización y se incorpora variedad de características de personalización de aprendizaje, análisis de datos más complejos y herramientas de colaboración en tiempo real en los LMS. Pero lo más importante, o un momento muy, muy importante en todo esto es 2020. En 2020, ¿qué ocurre? Ocurre la pandemia. Y a partir de aquí hay un empuje por necesidad de la elección de estas herramientas. Se eligieron herramientas sin tener base científica. Se eligieron para hacer frente a una emergencia. Y hacer frente a una emergencia significa que se hizo una enseñanza remota de emergencia, que no es una enseñanza online, ni tan siquiera una enseñanza híbrida, sino que es una respuesta desde las instituciones educativas al derecho a la educación. Y eso es lo que se hizo online en la pandemia. Y eso es muy, muy importante, porque se eligieron plataformas educativas que luego se han ido manteniendo, pero sin base de elección. Y en este estudio que yo os quiero presentar, pues eso es lo que queremos hacer, ¿no? O eso es lo que estamos intentando hacer, crear una base científica para ver cómo debe ser la elección de este tipo de plataformas. Las plataformas tienen beneficios, muchos beneficios, como por ejemplo el aprendizaje personalizado. Yo creo que es el gran beneficio de las plataformas. Y ahora con la inclusión de la inteligencia artificial, podría conseguir en este momento que cada uno de vosotros y vosotras estuvierais trabajando un tema que yo os pasara con vuestros ordenadores o tablet o lo que tengáis y yo pudiera seguir vuestro aprendizaje y decir, en la línea, aquella persona de la tercera fila se ha bloqueado aquí, voy a ir a ver qué le pasa porque lleva 10 minutos bloqueada aquí. Y ya estamos aquí 250 y puedo seguir. Incluso una persona que tiene una necesidad, una necesidad propia. Me da igual, puede ser porque no ve, también podríamos adaptarle el mismo tema que estamos trabajando, el mismo contenido, en el mismo lugar y con la misma herramienta, el ordenador. Por tanto, ahí estamos viviendo esa inclusión también. ¿Sí? Por eso no hablo de introducir, sino de incluir.
Facilita la retroalimentación. Antes creo que he oído, no recuerdo exactamente quién lo ha dicho y me puede disculpar, pero el feedback. Un feedback, y hay varios estudios que de memoria no puedo recordarme ahora, donde señala que el feedback es eficaz en relación al tiempo y a lo que se corrige. Es decir, corregir mucho en un tiempo muy largo no tiene impacto, pero corregir lo necesario o lo que se quiere que se desarrolle y se aprenda, y ahí el feedback en un tiempo corto tiene un impacto superior en cualquier nivel educativo. Este feedback que puede dar la plataforma puede ser instantáneo. Fijaros hasta dónde podemos llegar. Pero no solamente con la inclusión de la inteligencia artificial, no solamente en test, sino también en texto escrito, por ejemplo. Y bueno, la sostenibilidad, aquí yo lo he puesto como beneficio, pero puede ser un riesgo y un beneficio, tenemos en las dos. Es verdad que, por un lado, esto nos ayuda a que las brechas bajen, ¿sí? Si se gestiona bien, y por otro lado, nos puede llevar, si no se gestiona bien, a un aumento de brecha. Pero bueno, el papel por lo menos lo disminuimos en algunos casos. Pero bueno, es importante esa parte de sostenibilidad, de ver en qué nos ayuda la tecnología a la disminución de brechas de conocimiento a lo largo del mundo y dentro de los mismos países. Porque nosotros estamos en un país donde el acceso a Internet es casi universal. Tenemos que pagarlo, pero casi universal, podemos llegar. Pero hay muchos países en el mundo donde el acceso a Internet no es universal y donde depende, si estudias en la ciudad o en otro lugar, tu nivel o tu calidad educativa es diferente. La tecnología nos puede ayudar a romper, y hay muchas experiencias, a intentar romper eso. Y los riesgos. Lo mismo que he dicho, hay beneficios y hay riesgos. Y cuando introducimos tecnología, no es, desde el punto de vista científico, nunca decimos que la tecnología per se va a mejorar nada, ni mejorar ni empeorar. Tiene riesgos y beneficios, tal y como lo tienen cualquier otra cosa, tal y como lo tienen los libros de texto. También tienen beneficios y riesgos. Entonces, bueno, pues algunos riesgos, pues eso, la brecha digital que se puede crear si no se gestiona bien, la dependencia en algunos casos hacia la tecnología, porque la alfabetización digital no es solamente la competencia digital, es una alfabetización de uso responsable, sostenible y crítico y resiliente. En eso es alfabetizar digitalmente, no es solamente crear ciudadanos competentes en el uso de tecnología. La privacidad y protección de datos y la seguridad es muy importante. Tenemos que hacernos personas y ciudadanos críticos ante esto. Eso no significa no utilizar tecnología ni no dar que sí, que nunca a nada, sino ser conscientes a qué nos enfrentamos y a qué le estamos diciendo que sí. Pero igual que lo hacemos cuando firmamos una hipoteca en el banco, que también. Los niveles de calidad de la interacción, la tecnología no va a sustituir de forma directa la interacción personal, pero sí nos va a ayudar, como se vio en la pandemia. Falta de reflexión en la implementación en las bases tecnopedagógicas. Parece que introducir tecnología es comprar ordenadores para todo el mundo. Incluir tecnología es darle base científico-educativa a ese desarrollo. Y bueno, sobrecarga de la información, como veremos, porque claro, como está ahí, lo subo todo. Pero lo subo todo no puede ser, yo no lo doy todo en clase. Entonces, tengo que esto. Y bueno, vamos a ir a aislamiento y otras. En la elección, y lo voy a hacer muy rápido porque creo que no me va a dar tiempo si no, la elección de un LMS, Classroom, Moodle, Microsoft, me da igual cuál, tiene varias etapas. Una es una toma de decisiones y otra es de implementación y capacitación de quien lo utiliza y quien lo recibe. Y ahí no solamente participa el equipo directivo, sino que debe participar el equipo directivo como centro. Ahí va, se me ha puesto ahí equipo directivo continuamente, perdón. Me he venido arriba, se me ve que soy decana. No, el equipo directivo, familias, personas, alumnos, alumnas que van a utilizar esa herramienta, profesorado y también la parte tecnológica, o sea, las empresas tecnológicas también tenemos que tener relación con ellas. No podemos fiarnos solamente de lo que la tecnología nos da, no podemos, como tal empresa nos da facilidad, nos vale. No. Los expertos en ello somos nosotros. Todas las empresas encuentran una mina de oro en la educación, empezando por Google y otras muchas. OpenIA acaba de hacer una guía de cómo utilizar ChatGPT en educación. Eso no puede ser. OpenIA no es un experto educativo. Entonces, hay que cambiar eso y para la elección tenemos que también mirar en eso. Para todo esto, hemos empezado a trabajar, bueno, esto ya lo he dicho antes,
llevamos un estudio largo y lo voy a resumir muy, muy brevemente y veréis que paso de diapositivas muy rápido, ¿vale? Pero cualquier persona que esté luego interesada en datos más concretos, se lo digo. Solo que no me va a dar tiempo, si no. Hemos tenido el objetivo de analizar la percepción de uno de los componentes. Vamos a analizar la percepción del profesorado, también de los equipos directivos, de las familias, y aquí solamente os voy a presentar la parte del profesorado. ¿Por qué? Porque para crear unas directrices que seguramente luego se tendrían que ser desde una perspectiva político-educativa para poder decidir plataformas educativas en nuestros centros educativos de diferentes niveles, tendremos que tener una base científica. Una base científica que recoja el uso, o sea, la percepción que tienen del uso, de las necesidades, de los riesgos y de lo que tiene que ver con tecnopedagogía de esas plataformas, de todos los agentes que participan. Porque si solamente preguntamos a uno de los agentes, es sesgado. No podemos utilizar eso solamente. Yo ahora os voy a dar solamente los resultados de uno de los agentes, que es el profesorado. Hemos hecho un estudio, empezamos en la pandemia, pero que ha seguido después de la pandemia. Hemos hecho 4 preguntas de investigación que tenéis ahí, que tiene que ver con la percepción de utilidad y del nivel de necesidad de las plataformas educativas, de los LMS, por parte del profesorado en la Comunidad Autónoma Vasca. Nos hacíamos las 4 preguntas de investigación que tenéis ahí, que luego volveré a retomar. Han participado de forma voluntaria 4.589 profesores de la Comunidad Autónoma Vasca. Imaginaos que son muchos y muchas. Ahí tenéis un poco cuál es la muestra en mujeres, hombres y género no binario. De todos los niveles educativos, empezando por educación infantil, que parece también la gran olvidada de la inclusión de la tecnología, educación primaria, secundaria, formación profesional y educación superior. Son profesores y profesoras muy, muy diferentes dentro de los niveles educativos, pero también en sus formas de enseñanza-aprendizaje. Y de titularidad de centros educativos, porque la tecnología también puede crear brechas sociales y muchas veces vienen unidas a las capacidades que tengamos en nuestro centro educativo de adquirir y desarrollar estos aspectos tecnopedagógicos. Ahí veis que la mayoría son de centros públicos, pero también tenemos centros concertados y privados. Bueno, la metodología no me voy a alargar, hemos utilizado algunos, y como veis ahí, varias fórmulas o cuestionarios validados de forma científica, porque también creo que esto es muy, muy importante. No es preguntar por preguntar, sino utilizar herramientas y metodologías de investigación validadas y con base científica para poder sacar resultados que sean objetivables y que sean verificables, y para eso hemos utilizado diferentes herramientas, que tenéis ahí algunas de ellas, como para el trabajo en relación a la carga mental o a la carga de trabajo que supone incluir la herramienta, en relación a qué necesidades me surgen. Bueno, pues hay diferentes fórmulas que hemos adaptado y traducido al euskera de la investigación mundial, y el procedimiento también es un procedimiento basado en la investigación científica, porque en educación se hace investigación científica. Somos científicos del área de la educación. Entonces, bueno, no os lo voy a contar todo. Si alguien tiene interés, lo hago esto, porque si no, se me acaba el tiempo. Y quiero llegar a los resultados. Veis ahí que tenemos resultados en relación a las diferentes preguntas. Hemos visto sobre el esfuerzo, sobre la frustración, sentimientos, etcétera. Y ahí os quería resumir los resultados. Por ejemplo, en relación a estos resultados, los profesores que usan plataformas educativas durante el confinamiento, porque no lo he dicho, pero es una investigación que se está haciendo, empezamos en el confinamiento, pero hemos seguido a lo largo de esta post-pandemia, ¿no? Que parece que se nos ha olvidado, pero no, hay influencia, y bueno, nos dan datos concretos de experimentan menos frustración los que utilizaban, por ejemplo, el LMS que los que no tenían el LMS. Los que ya tenían el LMS de antes también tenían menos dificultades que los que tuvieron que incluirlo. Bueno, hay muchísimos datos, como podéis ver ahí, que me quedan 5 minutos y no me van a esto. Entonces, bueno, tenéis ahí un montón de datos que hemos sacado de esa investigación y que estamos en proceso de publicación, así que cualquiera que esté interesado que se ponga en contacto con nosotros y se lo daremos. Pero veis que son todo, y esto va para mis alumnos y alumnas, son números que responden a una metodología que luego nosotros vamos a traducir de alguna manera en resultados que nos llevarán a crear un protocolo de utilización o de elección de plataformas digitales en nuestros centros, que podrá ser luego, bueno, pues en otros, eso ya lo transmitiremos después a la sociedad y la comunidad, los profesionales de la educación lo utilizarán, ¿no?
pero siempre basado en eso. Entonces, solamente a las preguntas, y leo para ser más rápida. ¿Cuáles fueron las plataformas educativas online más utilizadas en el desarrollo de la enseñanza remota de emergencia? Fueron Classroom, Moodle y Microsoft. Esas las tres plataformas. Classroom fue muy utilizada en educación primaria, ESO y bachillerato. En cambio, Moodle fue para la universidad. Es un dato que nos tiene que ir a pensar. ¿Por qué? Si Moodle es de código abierto y las otras no. ¿Qué ofertan las otras que no oferta Moodle? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué necesidad de formación tenemos para utilizar estas plataformas? ¿Sí? Y no doy opiniones, ¿eh? Yo puedo tener mi opinión, pero no la estoy dando. Microsoft también fue utilizada, aunque mucho menos. ¿Existen diferencias en la elección de la plataforma educativa online según los niveles educativos en este ERE? Sí existen diferencias en la elección de plataformas educativas online según los niveles educativos. Los docentes o centros educativos de diferentes niveles educativos prefirieron diferentes plataformas. Dependiendo del tipo de centro educativo, si hacemos un clasificado, vemos que se usa una u otra plataforma. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no sabemos cómo ha sido esto y es importante saberlo. ¿Cuáles son los niveles de valoración del profesorado en el uso de las plataformas educativas online? Los niveles de valoración del profesorado varían según la plataforma utilizada, es decir, no es según la utilización o no del LMS, sino si utilizo Google, Microsoft, Moodle o esto. ¿Y existen diferencias en la percepción del profesorado según su labor, dependiendo de la plataforma que utiliza? Y sí existen diferencias también según su labor, dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, los docentes que utilizan Classroom valoran peor la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en comparación a los que utilizan Moodle, por ejemplo, o Apple o Microsoft. Los que utilizan Moodle evalúan en su plataforma significativamente mejor que los de Classroom para realizar y monitorizar al alumnado. Y hubo diferencias significativas también entre los docentes que utilizan Moodle y los que usaron Classroom en emociones negativas. Los de Moodle presentan menos emociones negativas, por ejemplo. Y así os puedo dar muchas y muchas, pero se me acaba el tiempo. Me queda un minuto donde quiero dejar una reflexión. Creo que no está cambiando ningún tipo de inteligencia, sino que hay una cultura de uso de herramientas digitales que tenemos que desarrollar. La cultura de uso de herramientas digitales la debemos desarrollar en los centros educativos, no la podemos dejar a la sociedad en general, a pesar de que en la sociedad se cree una opinión crítica sobre ello, pero a veces está fundamentada y a veces no. Y esa creación de esa cultura de uso de herramientas digitales estará basada en una alfabetización digital responsable, sostenible y resiliente. Nunca solamente en una competencia de utilizar tecnología, siempre de aprender con tecnología, para la tecnología y sobre la tecnología. Si no aprendemos y no enseñamos sobre tecnología, habrá empresas, con todo su derecho, que se incluirán en educación y que dirigirán muchos aspectos de la educación desde un punto de vista no educativo, no tecnopedagógico. Pero que eso no ocurra está en nuestras manos. Y de ahí que deriven legislaciones y normativas de uso de los aspectos tecnológicos en educación. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Es más cómodo. Ahora no me quiere este micrófono. Llegamos al final, no al final, pero sí a la ponencia final de esta jornada de las pruebas de la educación. En este